Melquisedec confirma el diezmo o el sacerdocio de Jesús. Abraham diezmó a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. Muchos han usado el nombre de Melquisedec para hablar simplemente del diezmo. El diezmo es el 10% de todo lo que nosotros nos ganamos. No tiene que ver con ley ni con Antiguo Testamento. Abraham diezmó. Y cuando la ley no existía. Mientras otros afirman, basado también en Melquisedec, que el diezmo solo debe darse a los sacerdotes y no a los pastores evangélicos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Según? La ley. Pero, ¿será ese realmente el propósito de Melquisedec en la Biblia? ¿O hay un misterio más grande escondido detrás de su encuentro con Abraham? Jesús no terminó su oficio en el momento de su muerte, como ocurría con los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Moría el sumo sacerdote y le sucedía su hijo. Pero Jesús fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Hoy descubriremos que Melquisedec no vino a confirmar un mandamiento, sino a anunciar un sacerdocio mayor y eterno, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 14 nos presenta una de las escenas más misteriosas de toda la Escritura. Abraham regresa victorioso de la batalla, y de pronto aparece ante él un hombre sin genealogía, sin registro y sin linaje humano. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Dicen los versículos 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham. Pan y vino, mis hermanos. Dos elementos que siglos después Jesús usaría para anunciar su propio sacrificio. Abraham reconoce su grandeza y le entrega los diezmos de todo. No como una ley, ni por obligación, sino como un acto de honor reconociendo la superioridad de Melquisedec. Entonces Melquisedec bendice y Abraham recibe la bendición. En ese acto muy temprano, Dios estaba estableciendo algo monumental: que el sacerdocio de Melquisedec sería superior a Abraham, y por consecuencia, al de todos sus descendientes futuros, incluidos hasta Levit. ¿Pero por qué se ignora una verdad tan esencial? Mis hermanos, Melquisedec no está allí para hablar de dinero, sino apuntando a nuestro Salvador Jesucristo. Y esa es la defensa que hace el autor de la carta a los Hebreos y no esta. Escuche. En la Biblia Reina Valera le voy a mostrar que, según dice Hebreos capítulo 7, versículo 4, solo, escúchenme esto, solo y únicamente solo el sacerdote está autorizado por Dios para recoger el diezmo. Si no está en la Biblia, no me crea, por favor. Estoy hablando tonterías. Pero si está en la Biblia, y en la Biblia de los protestantes, en la Biblia Reina Valera, es para que los protestantes se pellizquen y digan: ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros le estamos dando el diezmo al fulano pastor? ¿Y por qué a los sacerdotes no? Y criticamos y decimos que no, que tiene que ser para el pastor, y no. Cualquiera. Simplemente tenemos que examinar las escrituras. Así de sencillo. Y yo quiero que ustedes vean cómo la Biblia es clara. Según la Biblia, ¿quién es el único que está autorizado por Dios para recibir los diezmos? Hebreos capítulo 7, versículo 4 de la Biblia Reina Valera. Óiganlo. Ustedes lo van a descubrir cómo la Biblia es clara. Que los protestantes no la lean es otra cosa. Que no la tomen en cuenta es otra cosa. Pero que es clara la Biblia, es muy clara, para que la quiera entender. Vamos, escuchen, aquí con la lupita. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Oigan lo que viene, repiten por juntos. Repiten por juntos. Aquí viene, a ver, escuchen. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, los de los hijos de Leví, los que reciben el sacerdocio, presten atención con la lupa grande, son los únicos que tienen permiso por Dios para cobrar los diezmos. Ok, otra vez, ciertamente
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Según? La ley. Según la ley de Dios. Otra vez. Ciertamente, repítalo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Solamente los sacerdotes tienen la autoridad por Dios de recibir los diezmos de sus hermanos. ¿Por qué cobran el diezmo los protestantes? ¿Pero es eso realmente el centro de la enseñanza de Hebreos 7? No, mis hermanos. El autor de Hebreos revela el verdadero significado de aquel encuentro entre Abraham y Melquisedec. Escuchemos, Hebreos 7:8. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Tal como lo enseña las Escrituras, Abraham representa a la fe. Melquisedec representa a Cristo. Por eso dice Hebreos que Leví, el padre de los sacerdotes del Antiguo Testamento, aún estaba en los lomos de Abraham cuando éste dio los diezmos a Melquisedec. En otras palabras, todo el sistema levítico reconoció simbólicamente la superioridad del sacerdocio de Cristo. Mis hermanos, el propósito de Melquisedec en la Biblia no es confirmar el diezmo ni a quien se le debe dar, sino mostrar que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio mayor. El diezmo en Génesis 14 no fue un mandamiento, fue un reconocimiento de que había alguien más grande. Y ese alguien mayor es figura del único sumo sacerdote eterno, nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Pero Jesús no era de la tribu de Leví, sino de Judá. Por ley, no podía ser sacerdote terrenal. Entonces, ¿cómo puede ser llamado nuestro sumo sacerdote? Hebreos 7:17 responde: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, Cristo no entró en un templo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, como el gran sumo sacerdote a ofrecer su propia sangre a Dios Padre, como la única ofrenda agradable y perfecta. Ya no hubo necesidad de un sacrificio anual. Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Escuchemos cómo lo explica el Dr. Sugel Michelén, por cortesía del Seminario Reformado Latinoamericano. Jesús es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Versículo 14 otra vez. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y eso es mucho más que una cuestión geográfica. O sea, no fue que Jesús se trasladó de un lugar a otro, sino que Él consumó su obra de redención. Y para poder explicar esto, tenemos que volver otra vez al Antiguo Testamento y ver lo que era el oficio sumo sacerdotal en el Antiguo Pacto. Una de las funciones más importantes del sumo sacerdote era entrar en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación o el día del Yom Kippur, para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo, incluyendo lo suyo propio. La palabra expiar proviene del hebreo kafar, que significa cubrir, es decir, el castigo que tu pecado y el mío merecen es llevado por un sustituto. Y en el Antiguo Testamento ese sustituto era el animal que era sacrificado en el altar. Esos animales sacrificados tenían el propósito de mostrarle al pueblo de Israel, primero, que la paga del pecado es la muerte; segundo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados; y tercero, que nuestro Dios es justo y perdonador al mismo tiempo. Dios no toma el pecado a la ligera, pero Él mismo provee lo que el pecado merece. Él es justo y perdonador al mismo tiempo. El día de la expiación, el sumo sacerdote traspasaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para rociar sobre el altar de los sacrificios, en ese espacio sagrado en el que Dios manifestaba su presencia especial en el Antiguo Pacto. Pero, mis hermanos,
Lo que ellos hacían de manera simbólica, Jesús lo hizo en realidad. Él traspasó los cielos, no un simple velo, penetrando en la misma presencia de Dios, en el verdadero lugar santísimo, y no para presentar la sangre de un cordero inmolado, sino su propia sangre derramada en la cruz. Jesús es al mismo tiempo el sacerdote y el sacrificio. Él es el gran sumo sacerdote, recuerden, el gran sacerdote que se ofrece a sí mismo, no por sus propios pecados, porque no tenía ninguno, sino por los nuestros. Vamos por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vean el versículo 11. Noten cómo el autor insiste en interpretar para nosotros el porqué de todos esos símbolos de el tabernáculo. Dice versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Los sumos sacerdotes del antiguo pacto tenían que llevar esta ceremonia, a llevar a cabo esta ceremonia año tras año, pero Cristo llevó a cabo con una obra perfecta que satisfizo plenamente la justicia de Dios. ¿Tú sabes lo que eso significa, mi hermano? Que toda la ira de Dios que merecían nuestros pecados fue completa y eternamente removida. Ya no hay ira para ti ni para mí, si Jesús es tu sumo sacerdote. Es por eso que Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo el día de la expiación, él tenía que permanecer de pie y solo el tiempo necesario para hacer lo que tenía que hacer. Pero el autor de la carta a los Hebreos nos insiste que Jesús no está de pie, Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque su obra fue consumada en la cruz. Capítulo 10. Versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Cristalino. Ahora sí puedes ver que Melquisedec no apuntaba al diezmo, sino al sumo sacerdocio de Cristo. Así que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es verdadero Dios y verdadero hombre. En segundo lugar, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. En tercer lugar, nosotros tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre. Y que vive para siempre para interceder por nosotros. Otra vez, Él traspasó los cielos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que después de morir, resucitó y ascendió a los cielos.
Jesús no terminó su oficio en el momento de su muerte, como ocurría con los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Moría el sumo sacerdote y le sucedía su hijo. Pero Jesús fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Alguien dirá rápidamente, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. No, Melquisedec no puede ser una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, porque él era sacerdote. Y para ser sacerdote, dice en Hebreos capítulo 5, versículo 1, el requisito es que tenía que ser un hombre. Así que si Melquisedec era Jesús, entonces Jesús se hizo hombre 2 veces. Así que no, Melquisedec no es Jesús, pero es un tipo de Jesús. Y por eso es que el autor de la carta a los Hebreos menciona a Melquisedec, que aparece en Génesis capítulo 14, porque es un personaje de lo más interesante. O sea, en un libro donde abundan las genealogías, Melquisedec aparece de repente. Y por eso es que el autor de la carta dice en el capítulo 7, versículo 3, sin padre, sin madre. No es que él no tenía papá ni mamá. Es que nosotros no sabemos quién era su papá ni quién era su mamá. Porque el autor del Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, no incluyó su genealogía para que ahora Jesús pueda ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden que permanece para siempre, porque Melquisedec en la Biblia no se registra su muerte. O sea, no murió, sí murió, pero la Biblia no registra su muerte. Y por lo tanto, Melquisedec no fue sucedido por nadie, sino por Jesús. Él es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 110, versículo 4, donde aparece esa cita, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, se cita 5 veces en la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no era un sacerdote del orden arónico, que se sucedía con la muerte de los sacerdotes. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Señor. Es por eso, mis hermanos, que el sacerdocio de Jesús es intransferible. Cuando ustedes escuchan hoy que una persona se llame sacerdote, ya tú sabes que esa persona está violando la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 24, dice que Cristo tiene un sacerdocio inmutable, y la palabra allí lo que significa es intransferible. Es algo que no se puede traspasar a otra persona, porque Él vive para siempre. ¿Cristalino? Mis hermanos, Melquisedec aparece brevemente en la historia, pero su propósito es eterno. No fue puesto para hablar del diezmo, sino para señalar a aquel que sería profeta, rey y sacerdote al mismo tiempo. Jesús, el Hijo de Dios, quien ofreció un sacrificio perfecto y suficiente, y ahora intercede por nosotros ante el Padre. Así que la próxima vez que escuches Génesis 14, usado como argumento para el diezmo, recuerda, el verdadero mensaje de Melquisedec no es dar, sino creer. No es sobre dinero, sino sobre redención. Porque Melquisedec apuntaba a Cristo, el único sumo sacerdote eterno, que abrió el camino al Padre con su propia sangre. Y para cerrar reforzando la enseñanza, dejemos que el pastor Sugel explique al cura Toro cuál es el verdadero propósito de la carta a los Hebreos. Esta carta dirigida a un grupo de creyentes de trasfondo hebreo, por eso se conoce como la carta a los Hebreos, que estaban siendo presionados por sus amigos, por sus familiares, para que regresaran a su antigua fe, para que volvieran a la religión del antiguo pacto. De manera que el propósito de esta carta es animar a estos creyentes y a todos nosotros a perseverar en la fe, y el autor lo hace mostrando la supremacía y la suficiencia de Cristo como el cumplimiento de todas las promesas, de todas las ceremonias, de todos los tipos del Antiguo Testamento.
A través de toda la carta, el autor nos muestra que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés y Aarón, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior a los sacerdotes levíticos, Jesús es superior a los sacrificios del antiguo pacto. Él es el sumo sacerdote perfecto que ofrece un sacrificio perfecto para salvarnos perfectamente.